Pero ¿de qué serviría si Dios no hablara hoy, verdad? Por eso el apóstol Pablo dice: en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Amén. Tomen sus asientos. Voy a continuar un poquito con esta escuela dominical, donde hemos estado hablando respecto a lo que es la doctrina. Y esta doctrina de la cual hemos estado hablando, pues es una doctrina que pertenece enfáticamente al día que a nosotros nos ha tocado vivir. En el tiempo de Lutero ellos tuvieron una porción de la doctrina, un versículo de la Biblia que decía: el justo en su fe vivirá. Y mire, la Biblia ha estado desde que la escribieron, pero se requería de inspiración en un hombre que fue el que hizo que aquel versículo cobrara vida. Y los luteranos, todos ellos, ese versículo fue el baluarte de todo un movimiento que es llamado la Reforma, el cual vino e incendió al mundo hasta entonces conocido y eventualmente llegó a América. Y eso es algo muy poderoso, porque precisamente apenas unos 30 años antes quizá de que América había sido descubierta, y estaba dentro de su plan el hecho del Señor. Mire, todas las cosas, cuando el Señor se prepara a hacer algo, el escenario tiene que estar puesto. Apenas también unos cuantos años atrás la imprenta había sido inventada. Ahora eso es muy importante, porque si nosotros hoy en día tenemos una Biblia en forma impresa, es gracias a eso. Yo creo que el Señor, dentro de su gran plan de cosas, tenía las piezas, solamente que cada pieza tenía que ser puesta en el lugar donde correspondía. Cuando Lutero llegó, el escenario ya estaba puesto, la imprenta ya había sido descubierta, América había comenzado, usted sabe, a haber inmigración hacia estas tierras, porque el movimiento de la Reforma, después de 1000 años de oscurantismo, en los cuales el grano de trigo había caído a tierra, y no solamente había caído a tierra, sino que había muerto, y no solamente había muerto, sino que se había podrido. Entonces Dios prepara el escenario para lo siguiente, y era una reforma. Ahora Lutero le dio vida a este solo versículo. Lo trajo ya no solamente como algo que la gente veía, o no la gente, porque realmente la gente ni siquiera tenía acceso a la Biblia, pero que a unos iguales que Lutero, los monjes, la leían, pero para ellos se les pasaba por encima de la cabeza. Y es algo maravilloso cuando Dios le dio la revelación especial a Lutero. ¿Quién era Lutero? Era un monje como cualquiera de los demás. No era una persona sobresaliente en cuanto a inteligencia, él era exactamente igual que los demás. Pero ¿qué hizo la diferencia? Que el Señor iluminó su entendimiento y esa escritura le fue revelada a él y solo a él. Hermano, con un solo versículo de la escritura incendió al mundo. Después de eso viene otro mensajero, el cual es Juan Wesley, y el Señor lo lleva más. El escenario estaba puesto también. ¿Para qué? Para que Dios le iluminara el entendimiento a él, y entonces pudiera ir un paso más adelante, no solamente a creer en justificación por fe, sino creer que había una segunda obra de gracia, la cual era la santificación. El escenario fue puesto para los pentecostales. El avivamiento de Gales fue producido por un hombre. Ahora mire, cada uno de ellos, y no estamos aquí, usted sabe, las personas, los biógrafos siempre ven un claro oscuro en la vida de esos hombres, que sin duda lo tuvieron errores, pero tuvieron aciertos. Pero el asunto es que por encima de eso, Dios los utilizó con un propósito específico. Cuando llega el avivamiento de Gales en Europa, Dios estaba poniendo el mantel, estaba preparando la mesa, porque él sabía que no en Inglaterra, porque el evangelio camina con el sol, sino acá en Azusa, o antes de Azusa, Dios tendría que derramar su Espíritu Santo. Usted sabe, yo en este año estuve ahí en Azusa, porque ahí ese templo ya no existe hoy en día, pero en la casa donde por primera vez fue derramado el Espíritu Santo, y la señora que nos estaba sirviendo de guía decía: la gente se reunió, hubo una inspiración. Ellos no estaban planeando nada, no estaban diciendo, bueno, es mejor que seamos muy constantes,
algunos, es más, ni siquiera se reunían a hacer un culto de hogar, se reunían a orar. Porque vino la inspiración, Dios tenía el escenario puesto. Y entonces, en uno de esos días, mientras estaban orando, no William Seymour, el hombrecito de color que la historia dice y del cual el profeta de Dios habla, sino la esposa de él, de pronto comienza a hablar en lenguas. Algo que no se había tenido en la iglesia durante muchos años, centenares de años, es más, miles de años. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? El escenario había sido puesto. Ahora nosotros creemos que somos parte del escenario final para los gentiles. Después de esto ya no hay otro escenario. Y sin duda alguna que Dios también colocó el escenario, las piezas correctas para que Él pudiera desarrollar su plan. Ahora nosotros podemos ver en retrospectiva y ver incluso el plan de Dios en la antigüedad. Podemos ver que hubo 7 edades de la iglesia y nadie más podía haber tenido un conocimiento tan exacto de las cosas como hoy en día los creyentes de este mensaje final. Pero entonces, sin duda alguna, en esta mañana o en este tiempo, el escenario tiene que estar siendo puesto para el más grande evento que el mundo alguna vez va a recibir, y es la segunda venida de Cristo, al cual miraron los profetas del Antiguo Testamento, al cual miraron los santos hombres de Dios del Nuevo Testamento, y al cual estamos mirando también nosotros, que no se nos olvide eso. Ahora, pero si el escenario está siendo puesto, nosotros tenemos que saber primeramente, no solamente qué parte del escenario nos ha tocado desempeñar a nosotros, sino si eso, mire, oh hermano, Lutero, él no supo nada. No hubo quien le instruyera y dijera, mira, Lutero, es que tiene que haber una reforma. Acuérdense, es que tiene que venir una segunda gracia y santificación. A los pentecostales, sencillamente cuando aquello ocurrió, era Dios cumpliendo la Escritura. Cuando el Espíritu Santo cae por primera vez en Pentecostés y la gente se comienza a burlar, el apóstol Pedro, siendo el vocero, se paró y dijo, hermanos, o ellos no están borrachos como ustedes piensan que están, pero siendo que son las 9 de la mañana, esto es lo que fue escrito por el profeta Joel. Ahora, ese día, esa escritura se estaba cumpliendo. En el movimiento pentecostal de Azusa, quizá William Seymour, yo no sé, ellos quizá no tendrían un amplio conocimiento de las escrituras, aún en la manera revelada como la tenemos hoy, pero una parte de la escritura que el Señor estaba cumpliendo. En este día, nosotros, las cosas han sido reveladas, de tal manera que cada acontecimiento que vemos siempre podemos encontrar un lugar en las escrituras. Ahora, es un tiempo también muy difícil, la Biblia nos advirtió de eso. Vendrían falsas doctrinas, vendrían tanta cosa, falsos profetas para comenzar. Pero en medio de tanta confusión y desorden, porque eso es lo que dijo el profeta, que Jesús vendría en un tiempo de gran confusión y desorden. ¿Cuál es el escenario que a nosotros nos ha tocado vivir? Y sobre todo, tenemos que estar ciertos que este plan que nosotros estamos desarrollando, y no me refiero como una iglesia local, me estoy refiriendo a la iglesia de Jesucristo, tiene que tener un lugar en las escrituras. Y la otra vez veíamos cómo es que Jesús, y ahora sí ya voy a entrar al tema, Jesús está hablando de 2 venidas distintas de Elías. Cuando sus discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué dicen los escribas, por qué dicen los eruditos, los estudiosos, que Elías debe venir primero? Y Jesús, siendo la palabra misma, Él les dijo, ciertamente Elías viene primero. Y Él viene, mire, me gusta la versión antigua, dice, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. ¿Qué es eso? Esa palabra me recuerda como cuando Abimelech quiso tomar a Sara y que el Señor le dijo, ve y restituye
su esposa porque ella tiene marido. O sea, regresar a donde originalmente pertenece. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este Elías presente? Va a restituir. Restituir también, ¿cómo entendemos esa palabra? Restituir es reparar un daño. Por eso el profeta Joel dijo, nosotros regularmente escuchamos que la Biblia dice, yo restauraré. Pero la versión antigua dice, yo voy a restituir. ¿Qué es lo que el Señor iba a restituir? O sea, iba a reparar el daño. ¿Cuál daño? Aquel daño que aquellos 4 insectos hicieron a través de la edad gentil. El Señor prometió restituirlo, prometió restaurarlo, prometió reparar el daño. Hoy en día, a través de 2000 años de enseñanza cristiana, ese mismo gusano vino y uno se comió una parte, otro se comió otra parte del árbol, otro se comió otra parte, pero Dios, según palabras de Jesús, Elías vendría a restituir, a reparar aquel daño que aquel mismo insecto en 4 fases distintas y a través de 4 caballos tendría que ser reparado. Por eso, pero no solamente eso, hermanos. En Hechos 3:21, el apóstol Pedro, porque mire, la Biblia dice en Hechos, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo estas palabras. ¿Cuándo recibió el Espíritu Santo? En Pentecostés. Entonces el Pedro antes de Pentecostés fue un Pedro, y el misma persona después de Pentecostés fue otro Pedro. Antes de Pentecostés él actuaba por impulso, actuaba por su naturaleza, por parte de su carácter, pero después de Pentecostés fue otra cosa distinta. ¿Y qué dijo Pedro? Que es necesario, que es menester, que el cielo, que aquella séptima dimensión retenga a Jesús hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Como hemos dicho, hoy en día cualquier persona que es un estudiante serio de la Biblia, nosotros no solamente somos los únicos que estamos esperando la segunda venida de Cristo. Muchas denominaciones ese es su tema, pero de algunas no tanto, pero otras sí, que Jesucristo viene. Pero la gente falla en reconocer que la Biblia dice, la Biblia, escuche la Biblia. Por eso ahorita yo no he tomado en estos días de la escuela dominical, no he tomado un solo extracto del profeta. No porque deliberadamente no quiera hacerlo, sino porque yo quiero mostrarle a usted que esta Biblia respalda y habla de lo que nosotros estamos creyendo. Usted no le puede decir a un religioso, es que el hermano Branham dijo así. ¿Quién es el hermano Branham? Pero cuando usted se para en los mismos terrenos de él y dice, es que la Biblia dice. Si la persona no quiere creer eso, es porque no está predestinado para creerlo. Ahora, la Biblia dice que Jesús no puede venir, no porque yo lo diga, hermano, lo que yo diga no tiene ninguna validez. Pero la Biblia dice que Jesús no puede venir hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Hechos 3:21. Por eso Jesús no podía venir en la edad de Lutero, porque Lutero no vino a restaurar, fue la edad de la reforma, no de la restauración. Ni siquiera en los días de Wesley, ni siquiera en los días del avivamiento pentecostal. Él tenía, o Jesús tiene que venir, de acuerdo a su propia palabra, hasta que todo sea restaurado. Ahora, entonces a Jesús le preguntan, ¿por qué dicen las personas que Elías va a venir primero? Y Jesús nunca les negó. Y la versión 1909 de la Biblia dice, a la verdad Elías vendrá y restituirá o restaurará todas las cosas. Eso es lo que dijo Jesús. Que eso ensambla perfectamente con lo que Pedro dijo, que Jesús no puede venir hasta el tiempo de la restauración ¿de qué?
de todas las cosas. Las mismas palabras que usó Jesús son las mismas que está usando Pedro. Ahora, pero aquí hay algo importante. Jesús les dijo, pero Elías ya vino. ¿Quién es ese Elías que ya había venido? Era Juan. Porque la Biblia dice que Juan vendría con espíritu y poder de Elías. Entonces Juan era otro Elías, el cual ya había venido en el tiempo que los apóstoles le hicieron esta pregunta a Jesús. Ese Elías ya había venido y le hicieron con él todo lo que quisieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo encarcelaron y finalmente lo degollaron. La gente hizo lo que le dio su gana con Juan. Ahora, entonces los discípulos, dice la Biblia, que entendieron que este último Elías que ya había venido se trataba de Juan el Bautista. Pero entonces, ¿cuál es el Elías al que se refirió Jesús que vendrá y restaurará? Es el mismo Elías de Malaquías 4:5. Ahora, ¿por qué tenemos la certeza que esto es aquí? Así, mire, esto no es una manipulación de escrituras. Esto es poniendo, como dijo el profeta Isaías, precepto sobre precepto, línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito en Hechos, un poquito en el libro de Mateo, un poquito en el libro de Malaquías y por toda la Biblia, porque este ministerio final usted lo encuentra aún en tipos y sombras por toda la Biblia. ¿Por qué? Porque es perfecto. Ahora, ¿qué es lo que comienza Malaquías 4 diciendo? En el versículo 1 dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. A un horno no lo hacen que funcione con agua. ¿Con qué funciona un horno? Con fuego. Y eso es perfecto. ¿Por qué? Porque el Señor, al mensajero de la primera dispensación, a Noé, el Señor hizo un pacto con él y le dijo que el mundo nunca más sería destruido por agua. Y sin embargo la Biblia dice que esta segunda ocasión, no que sea destruida, la tierra no va a ser destruida porque es un atributo de Dios. La tierra va a ser purificada para que esté en condiciones de recibir a Jesús y su novia. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y luego en el versículo 5 de Malaquías nos dice, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál es el día de Jehová grande y terrible? Bueno, usted puede ver en el libro de Isaías, en el libro de Joel. Cada uno de esos libros hablan de ese día que se refiere al día del juicio venidero. No del juicio final, sino del juicio sobre esta tierra. Ahora, cualquier estudiante serio de la Biblia sabe que el día de Jehová o el día del Señor se refiere a los juicios venideros sobre la tierra. Y hay varias escrituras para corroborar eso. Y Dios no cambia su patrón. Miren, me regreso un poquito. Eliseo fue otro hombre con el espíritu de Elías, así como Juan el Bautista. Ahora, este Elías que vendría antes del juicio de Dios sobre la tierra tendría que ser igual, el espíritu de Elías, pero sobre otro hombre. Ahora, ¿cuál es el propósito de la venida de este Elías? En Malaquías 4:6, miren, al final de cuentas, donde se resume el propósito de la venida de este Elías es este. El propósito principal de él, aunque es parte de él, no era traer un avivamiento en el mundo, como hablábamos ahora en la ministerial. Nadie puede negar, aún los enemigos y los amigos, ellos, hay algo innegable, que hubo un hombre que fue la punta de lanza, le llaman Spearhead. ¿Qué es eso? La punta de lanza del avivamiento. Usted puede ver el diccionario carismático de algo así de pentecostales. Ese no lo escribió ningún creyente del mensaje, es un diccionario religioso. Y ellos estarían faltando a la verdad si no reconocieran eso. Yo tengo toda esa documentación. Ellos reconocen que hubo un hombre, y no fueran Roberts, ni Tommy Hicks, ni cada uno de ellos tan respetables como fueron o son, pero hubo un hombre que se llamó William Branham, el cual abrió brecha. Eso investíguelo. Claro, hay mucha gente que no es honesta y no lo quiere reconocer, pero la verdad es la verdad. Ahora,
El propósito de Dios es enviar a un profeta. Mire, la otra vez hablábamos algo, me gustó tanto, que el profeta dice que, y aquí ya voy a citar algunas cosas del hermano Branham, que Dios le tuvo que dar una carnada al pueblo de Israel. ¿Usted sabe por qué? Usted no le puede mostrar el anzuelo al pez. Ningún pez pica solamente porque ve el gancho ahí y le gusta. ¿Qué es lo que hace? Lo que lo trae la carnada. El profeta de Dios dijo que Dios le dio una carnada a Israel. ¿Sabe usted cuál fue? Para animarlos a que entraran a la tierra prometida. La tierra ya estaba. Pero para animarnos, la carnada, dijo el hermano Branham, que lo usó fue que les dijo: es una tierra que fluye leche y miel. Dios siempre usó la carnada. En este caso, la carnada fue la sanidad divina. Pero el propósito principal de Dios no era solamente traer un avivamiento de sanidad divina, sino que el propósito de Dios, según Malaquías 4:6, era volver o convertir el corazón, escuche, de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Mire, aquí hay dos cosas que yo tengo que ser muy explícito. Primeramente, el corazón de los hijos a los padres. Cuando comenzamos a hablar de este tema, ese fue el fundamento que pusimos. ¿Quiénes son los padres? Los antepasados. Pedro reconoció que ellos tenían unos padres. Pablo reconoció que ellos tenían unos padres. Entonces, nosotros, si somos parte de este evento final, del tiempo de fin, tenemos que tener unos padres. No estamos huérfanos. ¿O sí? Claro que no, yo no estoy huérfano. Tenemos que tener unos padres. ¿Quiénes son esos padres? Los padres apostólicos. Ellos. Entonces, una de los propósitos o encomiendas de este profeta es convertir la fe de nosotros los hijos a la fe de los padres. Y mire, yo tengo la certeza de que es una profecía bíblica y es palabra de Dios y se tiene que estar cumpliendo. El regresar la fe de los hijos hacia los padres. La fe se puede interpretar de diferentes maneras. Una de las cosas puede ser, como dijo Pablo, fe es la certeza de las cosas que se esperan. ¿Es verdad? Pero también la fe es el conjunto de creencias que una persona o un grupo de iglesias tienen. Porque la Biblia dice que contendamos ardientemente. ¿Por qué? La fe. ¿Qué más? Que una vez fue dada a los santos. Entonces nosotros, por eso, Elías, lo primero que tendría que hacer es restaurar la fe, o sea, llevarnos a la misma creencia que tenían los apóstoles hace 2000 años. Por eso, si Pablo lo dijo en Corintios y en otra epístola, dijo: nosotros no tenemos más que un solo Dios. Si Pablo no tuvo más que un solo Dios, nosotros tendríamos que tener 3. Esa es la fe que tenía que ser restaurada. Si nuestros padres, los apóstoles, bautizaron en el nombre de Jesucristo, nosotros bautizaríamos en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque la fe tendría que ser restaurada. Si ellos creían en los dones, si ellos creían en cada una de esas cosas que deben de estar en la iglesia local, ¿nosotros lo rechazaríamos? Claro que no. Por eso, uno de los propósitos de Dios enviar a su profeta Elías de Malaquías 4:5 era restaurar la fe de nosotros. La fe de nosotros hacia los padres. Usted no se, cuando dice hijos, usted de pura casualidad no se identifica allí. Tiene que ser, nosotros somos los hijos, hermano. Pero mire,
esta segunda parte, primeramente dice Malaquías 4:5 que Él hará volver el corazón de los padres. O sea, está invertido. Nosotros somos los hijos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero la primera parte dice que Él hará volver la fe de los padres a los hijos. Mire, eso es un misterio muy tremendo. Pero mire, en Lucas 1:17, esta escritura es importantísima. Es importante. Lucas 1:17. Porque lo primero es volver el corazón de los padres a los hijos. En el cual, lo voy a decir aquí, en el cual nosotros no entramos. Porque nosotros no somos los padres, nosotros somos los hijos. Eso es lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos: nosotros somos los hijos de los profetas. Bueno, primeramente hijos de Dios. Pero mire, en Lucas 1:17 dice que el ministerio de Juan era hacer volver, ¿qué? Lo tiene Lucas 1:17, es al final del versículo. Hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Que esa es la primera parte de Malaquías 4:6. Mire, nosotros hemos sido enseñados, porque así lo enseña la Biblia, que una profecía puede tener uno, dos o múltiples cumplimientos. Eso es verdad. Porque, por ejemplo, cuando Oseas, el capítulo 11, el versículo 1 dice: de Egipto llamé a mi hijo. Los judíos en su tiempo, hasta la luz que ellos tenían, y porque no había venido otro segundo cumplimiento, decían: sí, Oseas se está refiriendo a su hijo, a Israel, que fue sacado de Egipto. Y esa es verdad. Hasta el tiempo de Oseas, ellos creían que esa escritura se cumplía. El asunto es que ellos quizás pensaban que aquí había terminado el cumplimiento de la escritura. Cuando nace Jesús y es amenazado, cuando ya tenía 2 años de edad, por el rey Herodes de querer exterminarlo, el Señor le habla en sueños a José y le dice que se lo lleve a Egipto. Después de cierto tiempo, cuando Herodes muere, el mismo Señor le habla en sueños a José para decirle que se traiga al niño. Dice la escritura, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta. Mateo no dice Oseas, pero la referencia nos lleva allí mismo. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Era correcto ese cumplimiento? Es correcto, pero eso no es todo. Cuando la Biblia habla del 6º sello, de los 2 testigos predicándole a Israel, cuando dice la Biblia que ellos son, en Apocalipsis 11, dice que ellos son levantados. Ahora ellos no van a predicarle a todo el mundo, no es una cruzada evangelística. Ellos vienen a un pueblo específico, que es el pueblo judío, los 144,000. Ellos no salen de Palestina, no salen de Israel. Pero dice la Biblia que cuando son muertos, al tercer día, mientras son expuestos en las calles y los noticieros de televisión, internet, periódicos, radio y todo lo demás, están haciendo mofa de ellos, entonces entra el espíritu de vida y los levanta. Escuche, de la ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y ¿qué más? Y Egipto. Entonces, por tercera ocasión se vuelve a cumplir la profecía: de Egipto llamé a mí. Entonces, hermano, esto es maravilloso y es poderoso, y solamente estamos poniendo el fundamento ahora para lo que a nosotros nos concierne. Vamos a ponernos en pie. Señor, tu palabra es maravillosa, es preciosa, Señor. Le pedimos, Dios, que la pongas en nuestros corazones, Señor Jesús, y que ella, Padre, sea una revelación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen su asiento.